Hola, soy Edidia de Barragán Salazar y pues más que nada en este video vamos a reflexionar sobre el caso de Carla Pontigo, pues analizando pues su relevancia desde una perspectiva de género, de derechos humanos y de dignidad humana, así como sus derechos que fueron vulnerados, las posibles reparaciones y las medidas que se pueden tomar a petición de que pues el Estado mexicano pues no está haciendo nada, entonces y que debe de asumir. Pues este caso fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 1284-2015 y se ha convertido en un precedente fundamental para el reconocimiento de la violencia feminicida. El caso de Carla Pontigo es emblemático porque visibiliza cómo las instituciones del Estado pueden reproducir estereotipos de género y negar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia de género. Carla pues era una joven, como lo vimos en el documental, que trabajaba en un centro nocturno en San Luis Potosí y fue asesinada en 2012. eh, Se encontraba gravemente herida y pues sin embargo murió en el hospital. Pues las autoridades clasificaron el caso como un homicidio culposo ignorando los indicios de violencia sexual y feminicida que previamente también algunos expertos que habían analizado el cuerpo de Carla pues le dijeron a su mamá que en efecto había indicios de violencia sexual. Desde la perspectiva de género, el caso muestra la necesidad de las autoridades de que analicen los hechos sin prejuicios ni estereotipos y con base en el contexto de violencia estructural que enfrentan las mujeres. De acuerdo con los principios de bloque de constitucionalidad y con lo establecido en el artículo primero de la Constitución, los derechos humanos deben interpretarse conforme a los tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará y pues la CEDAW. Además, la dignidad humana entendida como el reconocimiento del valor intrínseco de toda persona fue vulnerada cuando las instituciones minimizaron su caso e incluso revictimizaron. Por ello, la sentencia de la Suprema Corte tuvo relevancia al ordenar reabrir la investigación con perspectiva de género y bajo la hipótesis de feminicidio, reconociendo que el Estado había incumplido su deber de garantizar justicia para Carla y su familia. Ahora bien, los derechos humanos fundamentales que fueron vulnerados en este caso es uno, derecho a la vida y a la integridad personal. El Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. La falta de investigación con perspectiva de género, como vimos en el documental, impidió que se garantizara este derecho, violando los artículos primero y cuarto constitucionales, así como el artículo cuarto de la Convención de Belém do Pará. Además, el segundo más importante es pues derecho al acceso a la justicia. Las autoridades locales incurrieron en omisión y negligencia al no investigar los hechos como un posible feminicidio, y pues esto vulneró el artículo 17 constitucional y los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En casos como el de Campo Algodonero versus México, que obliga al Estado a investigar con debida diligencia, reforzada cuando se trata de violencia de género. Estos derechos vulnerados como demuestran que el Estado constitucional de derecho debe colocar los derechos humanos en el centro de la actuación pública aplicando principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que es básicamente lo que se ve en cualquier materia de derechos humanos. En este caso, pues la reparación, posibles escenarios para la reparación de derechos, es la reparación integral, debe ir más allá de una compensación económica. Con base pues en el marco teórico de los derechos humanos, las medidas de reparación deben de incluir reparación simbólica, que es el reconocimiento público de responsabilidad, una disculpa institucional y memoria colectiva que honre a Carla, porque finalmente el hecho de que las autoridades no hayan hecho una investigación y sobre todo no hayan tipificado el delito como feminicidio estuvo pues bastante mal, porque en efecto ella sufrió violencia de género. Además de garantías de satisfacción, eh, una sanción efectiva a los responsables y medidas disciplinarias como funcionarios negligentes. Y en efecto, en el caso, tanto el patrón como todos los funcionarios no recibieron como pues una responsabilidad
además de medidas de rehabilitación como apoyo psicológico y jurídico para la familia. Reparación estructural, capacitando a las autoridades en perspectiva de género, y esto me parece muy importante, además de protocolos especializados de investigación en feminicidios. Pues de esta forma se garantizan la restitución de derechos y se promueve la no repetición de violaciones, tal como lo dijo su mamá al final del documental. Y ahora, para evitar estos casos como como el de Carla, para que no se repitan, el Estado debe de adoptar medidas estructurales como capacitación obligatoria y permanente en perspectiva de género y derechos humanos para policías, ministerios públicos y jueces, aplicación efectiva de los protocolos de investigación de feminicidios elaborados por la Suprema Corte y Fiscalías General de la República, y así como creación de supervisión y rendición de cuentas para detectar negligencia institucional y campañas de sensibilización social para erradicar estereotipos de género y promover la igualdad sustantiva. Y bueno, mi reflexión final sobre esto es que el caso de Carla Pontigo me deja una profunda reflexión sobre cómo las instituciones pueden violar pues los derechos humanos de las mujeres. Me hace pensar que no basta con tener leyes que reconozcan los derechos de las mujeres, como Es Tiempo de Mujeres, cuando en realidad pues se le está disminuyendo el presupuesto para estos programas cuando son de suma importancia. Y que es necesario que las autoridades apliquen con sensibilidad, empatía y justicia real. También refuerza la importancia de la perspectiva de género como herramienta jurídica, no solo para las víctimas, sino como un deber de todo operador del sistema de justicia. El caso de Carla nos recuerda que cada omisión mata 2 veces la víctima y la confianza en la justicia por su lucha y la de su madre, que se convirtieron en un ejemplo de resistencia. En conclusión, el caso de Carla Pontigo representa un parteaguas en la justicia mexicana, al reconocer que los feminicidios no deben ocultarse bajo otras categorías penales. Gracias.